Las tarjetas de Navidad estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como la evidencia del crimen más desgarrador que jamás había presenciado. El hermoso rostro de Maya había sido borrado de cada una de las fotografías. Maya, de 6 años, mi preciosa nieta, borrada de la existencia como si nunca hubiera sido parte de nuestra familia. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Soy Elena Pérez, y a mis 68 años pensaba que había visto suficiente drama familiar para 3 vidas. Pero nada me preparó para descubrir que mi nuera, Beatriz, había asesinado digitalmente el lugar de mi nieta en nuestras tarjetas de Navidad familiares. No asesinada literalmente, por supuesto. Pero cuando borras a una niña de las fotos familiares, ¿cómo más lo llamarías? Permíteme retroceder 6 meses. El 15 de enero lo cambió todo. Mi hijo mayor, David, y su esposa Sara, murieron en una colisión frontal con un conductor ebrio en la autopista. David tenía 34 años, Sara 32, y dejaron atrás a su hija Maya, que acababa de cumplir 6. Maya tiene raíces indígenas. La hermosa mezcla de David y Sara, de la pálida piel de él y la rica tez morena de ella, herencia de su familia de Oaxaca. Cuando el DIF llamó preguntando si podía hacerme cargo de la custodia, no lo dudé. «Claro que sí», dije, con la voz quebrada. «Es mi nieta». Maya llegó a mi casa 3 días después, con una pequeña maleta rosa y su elefante de peluche favorito, el señor Cacahuates. No había hablado desde el accidente. Mi hijo menor, Marcos, y su esposa Beatriz, vivían a solo 2 kilómetros de distancia con sus hijos, Carlos y Lucía, de 10 y 8 años. Asumí que recibirían a Maya con los brazos abiertos. Después de todo, éramos familia, ¿verdad? Eso es lo que hacen las familias. Se unen en las tragedias. Estaba equivocada en todo. La primera señal llegó durante la primera cena familiar de Maya en casa de Marcos y Beatriz. Mientras nos sentábamos alrededor de su impecable mesa de comedor, Beatriz desviaba constantemente la conversación lejos de Maya, como si la niña fuera invisible. Cuando Maya derramó accidentalmente su vaso de agua, la sonrisa de Beatriz se tensó en algo afilado y frío. «Los accidentes pasan», dije rápidamente, ayudando a Maya a limpiar. «Sí», asintió Beatriz, su voz melosa pero sus ojos helados. «Ciertamente pasan». Marcos permaneció esticado. Ceció en silencio, cortando su filete con precisión quirúrgica, evitando el contacto visual con todos. Carlos y Lucía, niños normalmente parlanchines, parecían inusualmente callados cerca de su nueva prima. Toda la velada se sintió como caminar por un campo minado donde un paso en falso causaría una explosión. Esa noche, Maya se metió en mi cama, algo que había estado haciendo desde que llegó. «Abuela nena», susurró, usando el apodo que me había dado. ¿Por qué no le caigo bien a la tía Beatriz? Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo le explicas el racismo a una niña de 6 años que ya lo ha perdido todo? ¿Cómo le dices a una niña que algunas personas juzgan a otras por el color de su piel? La abracé con fuerza, respirando el aroma de su champú de fresa. «Algunas personas tienen corazones pequeños, mi amor», dije con cuidado. «Pero mi corazón es lo suficientemente grande para todo el amor que necesitas». Asintió contra mi pecho, y sentí sus lágrimas empapando mi camisón. En ese momento, hice una promesa silenciosa de proteger a esta preciosa niña de cualquiera que intentara hacerla sentir menos que el milagro que era. Pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Los siguientes meses pusieron a prueba cada gramo de mi paciencia. La agresión pasiva de Beatriz hacia Maya se hizo cada vez más obvia, aunque mantenía una negación plausible cada vez que Marcos estaba cerca. Se le olvidaba incluir a Maya en los textos grupales de la familia sobre fiestas en la alberca o noches de cine. Cuando yo aparecía con Maya de todos modos, Beatriz fingía sorpresa. «Oh, no sabía que la traerías», decía, con énfasis en la, como si Maya fuera un perro callejero que había recogido. Marcos trabajaba largas horas en su firma de contadores
perdiéndose convenientemente la mayoría de estas interacciones. Cuando intenté discutir el comportamiento de Beatriz con él, me despachaba con un desdén practicado. «Mamá, estás siendo demasiado sensible», decía. «Beatriz se está adaptando a tener otra niña cerca. Dale tiempo». ¿Tiempo? Como si la decencia humana básica requiriera un período de adaptación. Maya, mientras tanto, volvía lentamente a la vida. Empezó a hablar de nuevo en julio. Comenzó el kinder en septiembre e incluso hizo una mejor amiga llamada Emma, que vivía al final de la calle. Verla reír durante sus juegos me recordaba que los niños son increíblemente resilientes cuando se sienten seguros y amados. Pero la frialdad de Beatriz continuaba. Durante la fiesta de cumpleaños de Carlos en octubre, sentó a Maya en la mesa de los niños, mientras que Carlos y Lucía estaban con los adultos. Cuando Maya preguntó por qué no podía sentarse con sus primos, Beatriz dijo que la mesa de los niños era más divertida. La mentira se deslizó de su lengua con tanta suavidad que casi la creo yo misma. ¡Casi! Empecé a documentar estos incidentes en un pequeño cuaderno sin saber por qué, pero siguiendo un instinto que me decía que eventualmente necesitaría pruebas. Cada entrada se sentía como reunir municiones para una guerra que no quería pelear, pero que sentía inevitable. Noviembre trajo la sesión de fotos de Navidad. Beatriz nos había reservado a todos en Fotografía Morales, el mismo estudio que había capturado nuestros recuerdos familiares durante los últimos 5 años. Incluso había comprado atuendos a juego para todos, suéteres navideños tradicionales en rojos profundos y verdes bosque. Maya también necesita combinar. Insistí cuando Beatriz me mostró los atuendos coordinados que había seleccionado para todos, excepto para mi nieta. «Claro», sonrió Beatriz, esa sonrisa afilada. Es que no estaba segura de su talla. Sacó un suéter para Maya, claramente comprado como una ocurrencia tardía. Era de la talla correcta, pero del tono de rojo equivocado, haciendo que Maya destacara como una pieza de rompecabezas deliberadamente fuera de lugar. Aún así, Maya estaba emocionada de ser incluida, girando frente a mi espejo con pura alegría. La sesión de fotos en sí transcurrió sin problemas. Maya se portó de maravilla, sonriendo aquí a la orden y siguiendo las instrucciones del fotógrafo. En las tomas grupales, se paró orgullosamente en la primera fila entre Carlos y Lucía, su sonrisa desdentada iluminando todo su rostro. El señor Morales, el fotógrafo, comentó qué hermosa familia hacíamos. «Esa pequeñita tiene unos ojos tan expresivos», dijo señalando a Maya. «Va a romper corazones cuando crezca». La sonrisa de Beatriz nunca vaciló, pero capté el destello de algo oscuro en sus ojos. Algo que hizo que mi estómago se contrajera con un mal presentimiento. Pero lo descarté. Éramos familia, después de todo. Seguramente incluso Beatriz no cruzaría ciertas líneas. Me equivoqué de nuevo. Chache. El 15 de diciembre llegó gris y amargo, a juego con mi humor mientras revisaba el correo del día. El gran sobre de Manila de Fotografía Morales estaba encima de la pila, más pesado de lo que esperaba. Adentro estaban nuestras tarjetas de Navidad, 50 copias de nuestro retrato familiar, listas para ser enviadas. La fotografía era impresionante. Marcos y Beatriz de pie en la fila de atrás, sus manos en los hombros de Carlos y Lucía. Yo sentada en una silla antigua a un lado, y allí, en el centro del frente, Maya sonreía a la cámara con la alegría desinhibida que solo los niños poseen. O al menos, así es como recordaba la sesión de fotos. Las tarjetas impresas contaban una historia completamente diferente. Miré las imágenes, parpadeando con fuerza, convencida de que mis ojos de 68 años me estaban jugando una mala pasada. Pero no importaba cuántas veces mirara. La verdad permanecía inalterada. Maya había sido completamente borrada de cada una de las fotografías. No solo movida o recortada, sino eliminada digitalmente con tal pericia que nunca sabrías que había existido. ¿Existido? El fondo se había rellenado sin costuras donde ella había... Ahí he estado. Carlos y Lucía,
ahora parecían estar tomados de la mano en la primera fila, sin ningún espacio entre ellos que sugiriera que alguna vez hubo otra niña allí. Incluso las sombras habían sido ajustadas para mantener la ilusión. Mis manos temblaron mientras examinaba cada tarjeta. Beatriz había orquestado esta eliminación quirúrgica de mi nieta de nuestros recuerdos familiares con la precisión de un asesino profesional. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuánto había costado? Y lo más importante, ¿cuántas otras personas habían recibido estas versiones editadas de nuestra familia? Agarré mi teléfono y llamé a Fotografía Morales. «Señor Morales», habla Elena Pérez. «Nos tomamos nuestras fotos familiares el mes pasado». «Ah, sí, señora Pérez. Hermosa familia. ¿Qué tal salieron las tarjetas?» «Por eso llamo. Parece que hay un error. Mi nieta Maya no aparece en ninguna de las fotos». Un silencio se extendió por la línea. Luego, con cautela. «Señora Pérez, creo que necesita hablar con su nuera». Ella solicitó esas ediciones específicas cuando recogió las fotos. Dijo que había habido un desacuerdo familiar y nos pidió que elimináramos a la niña de las impresiones finales. Un desacuerdo familiar. Así es como Beatriz había caracterizado la exclusión sistemática de una huérfana de 6 años de las tarjetas de Navidad de su propia familia. ¿Pagó extra por esta edición?, pregunté, mi voz apenas controlada. Sí, señora. El retoque digital cuesta alrededor de $300 por ese nivel de trabajo. $300. Beatriz había gastado $300 para borrar a Maya de la existencia. Ese tipo de odio no sucede de la noche a la mañana. Se fermenta y crece hasta convertirse en una obsesión. Colgué y me senté en mi cocina, rodeada de la evidencia de la crueldad más calculada que jamás había presenciado. 50 tarjetas de Navidad anunciando al mundo que Maya Pérez no existía, nunca había existido, y nunca sería reconocida como parte de nuestra familia. La puerta principal se abrió de golpe y Maya entró corriendo de su programa después de la escuela, con las mejillas rojas por el frío de diciembre. «Abuela nena, la mamá de Emma dice que podemos hacer una pijamada este fin de semana si te parece bien». Se detuvo en seco cuando vio las tarjetas esparcidas por la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las imágenes, su joven mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «Abuela», susurró, tomando una de las tarjetas con dedos temblorosos. «¿Dónde estoy?». La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio, tóxica y sofocante. Maya estaba de pie junto a la mesa de mi cocina, sosteniendo nuestra tarjeta de Navidad familiar, su mente de 6 años tratando de dar sentido a su propia desaparición. «Yo estaba allí», dijo, su voz pequeña y confundida. Recuerdo que estaba parada justo ahí, entre Carlos y Lucía. Todos llevábamos suéteres rojos. Quise mentir para proteger su inocencia un poco más, pero Maya ya había perdido demasiado. Merecía la verdad, aunque fuera fea. «Sí, mi amor, estuviste allí. Alguien te quitó de las fotos a propósito». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Quién haría eso? ¿Por qué no me quieren en las fotos de la familia?». El dolor crudo en su voz casi me destroza. ¿Cómo le explicas la maldad a una niña? ¿Cómo le dices que alguien que debería amarla eligió el odio en su lugar? Algunas personas tienen miedo de las diferencias, dije con cuidado, sentándola en mi regazo. Tu tía Beatriz es una de esas personas. Pero eso no dice nada de ti, y lo dice todo de ella. Maya estudió la tarjeta de nuevo, trazando el espacio vacío donde deberías de haber estado. ¿Otras personas también piensan que no pertenezco a nuestra familia? Las únicas opiniones que importan son las de las personas que te quieren, dije con firmeza. Y yo te quiero más que a todas las estrellas del cielo. Asintió, pero pude ver que el daño estaba hecho. La crueldad de Beatriz había plantado una semilla de duda, y sabía por experiencia lo rápido que esas semillas pueden crecer en el corazón de un niño. Esa noche, después de que Maya se durmiera, llamé a Marcos. Contestó al cuarto timbrazo, sonando distraído. «Mamá, estoy en medio de algo. ¿Puede esperar?» «No, no puede esperar. Tenemos que hablar de las tarjetas de Navidad». Silencio. Luego, con cansancio. «¿Qué pasa con ellas? No te hagas el tonto conmigo, Marcos.
Tu esposa pagó $300 para que eliminaran digitalmente a Maya de nuestras fotos familiares. Tu hija, mi nieta, ha sido borrada de la existencia. Otra pausa. Mamá, estoy seguro de que hay una explicación razonable. La explicación razonable es que tu esposa es una racista que no soporta tener a una niña con raíces indígenas en su perfecto retrato de familia blanca. Estás siendo dramática. Esas 3 palabras encendieron algo peligroso dentro de mí. Dramática. El mismo término despectivo que había usado cada vez que intenté discutir el trato de Beatriz hacia Maya. La misma palabra que los hombres han estado usando durante décadas para silenciar las preocupaciones legítimas de las mujeres. Marcos Pérez, dije, usando su nombre completo como cuando tenía 10 años y entraba con lodo a mi cocina limpia. No estoy siendo dramática, estoy siendo objetiva. Tu esposa cometió un acto de violencia psicológica contra una huérfana de 6 años. ¿Y vas a defenderla? Es complicado, mamá. Beatriz ha estado bajo mucho estrés. Todos hemos estado bajo estrés. Yo perdí a mi hijo mayor. Maya perdió a sus 2 padres. Pero no nos ves desquitándonos con niños inocentes. Podía oírlo respirar al otro lado. Prácticamente podía verlo pasándose las manos por el pelo como hacía cuando estaba acorralado. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Quiero que seas un hombre y te enfrentes a tu esposa. Quiero que exijas que se disculpe con Maya y que pida tarjetas de Navidad corregidas que incluyan a tu sobrina. Hablaré con ella. Harás más que hablar, Marcos. Actuarás, porque si no lo haces, lo haré yo. Tate. Pasaron 2 días sin una palabra de Marcos o Beatriz. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera la cortesía de reconocer que habían recibido mi ultimátum. Su silencio decía mucho sobre dónde estaban sus lealtades. Y no era con Maya. Pasé esos 2 días formulando un plan. A los 68 años, había aprendido que a veces la única forma de lidiar con los abusivos es convertirse en algo que temen más que su propio odio. Beatriz quería jugar con nuestra familia. Bien. Pero estaba a punto de descubrir que yo había estado jugando así a la política familiar desde antes de que ella naciera. El jueves por la mañana conduje hasta Fotografía Morales y solicité copias de las fotografías originales sin editar. El señor Morales, claramente incómodo con la situación, las imprimió de inmediato. «Sinonra Pérez», dijo mientras me entregaba el sobre. «Quiero que sepa que en 30 años de fotografía familiar nunca había tenido una solicitud como esta». Me preocupó profundamente. «Como debería», respondí. «Gracias por su honestidad y su ayuda». Mi siguiente parada fue un Office Depot, donde mandé ampliar las fotos originales a tamaño póster. El joven detrás del mostrador, probablemente no mayor de lo que había sido el padre de Maya, miró las imágenes con genuina admiración. «Hermosa familia», comentó mientras procesaba mi pedido. «Esa niña de enfrente tiene una sonrisa tan dulce». «Sí», asentí, mi voz tensa de emoción. «La tiene». Esa tarde, Maya llegó a casa de la escuela más callada de lo habitual. Había empezado a hacer gunka. Sobre las tarjetas de Navidad, queriendo saber si todavía las enviaríamos a los parientes. La desvié lo mejor que pude, pero los niños tienen una forma de sentir cuando los adultos guardan secretos. «Abuela nena», dijo mientras decorábamos galletas de azúcar. «¿Vamos a cenar en casa del tío Marcos este año en Nochebuena?» La cena anual de Nochebuena. Había olvidado por completo la apreciada tradición familiar de Beatriz. La elaborada comida que planeaba durante semanas y fotografiaba extensamente para sus cuentas de redes sociales. La cena de este año incluiría a la familia extendida, a los colegas de Marcos y a varios de los amigos más cercanos de Beatriz. Una audiencia perfecta para lo que había planeado. «Sí, mi amor, sí vamos». «¿La tía Beatriz será amable conmigo?». La inocente pregunta me atravesó el corazón. Maya estaba aprendiendo a esperar la crueldad de las personas que deberían protegerla, desarrollando ya los instintos defensivos que los niños de color a menudo deben adquirir demasiado pronto. «No puedo controlar cómo actúa la tía Beatriz», dije con cuidado, «pero puedo prometerte que la abuela nena siempre te defenderá».
Asintió solemnemente, sus pequeños dedos trabajando con cuidado para colocar chispas de chocolate en su galleta. Una expresión tan seria para un rostro tan joven. El viernes por la noche, Marcos finalmente llamó. «Mamá, Beatriz y yo hemos discutido la situación». «¿Ah, sí?» Se siente fatal por el malentendido con las fotos. Nunca fue su intención herir los sentimientos de Maya. Malentendido. Como si ordenar accidentalmente la ejecución digital de una niña pudiera ocurrir por error. ¿Y qué piensa hacer exactamente para arreglar este malentendido? Bueno, es demasiado tarde para pedir nuevas tarjetas este año, pero el próximo año promete ser más cuidadosa con el proceso de selección de fotos. Más cuidadosa. Como si el problema hubiera sido un descuido en lugar de una malicia calculada. Eso no es aceptable, Marcos. Mamá, sé razonable. Las fiestas ya son suficientemente estresantes sin crear un drama innecesario. Ahí estaba esa palabra de nuevo, drama. Como si proteger la dignidad de mi nieta fuera una actuación teatral en lugar de decencia humana básica. Tienes razón, dije finalmente. Las fiestas son estresantes. Pero no te preocupes por crear un drama innecesario, hijo. De esa parte me encargo yo. La mañana de Navidad amaneció fresca y brillante, con esa cualidad particular de la luz que hace que todo parezca espolvoreado con diamantes. Maya se despertó a las 6:30, saltando a mi habitación con la emoción infecciosa que solo los niños poseen en el día de Navidad. «Vino Santa, vino Santa», se comió las galletas y dejó una nota. Sonreí, recordando cómo había mordisqueado cuidadosamente los bordes de las galletas de azúcar que habíamos dejado, y había escrito una nota de agradecimiento con mi mejor letra de Santa. A Maya le preocupaba que Santa no supiera su nueva dirección, una preocupación que me había roto el corazón de nuevo. Pasamos la mañana en pijama, abriendo regalos y bebiendo chocolate caliente con demasiados malvaviscos. A Maya le encantó todo, desde los materiales de arte hasta el nuevo abrigo de invierno y los libros que esperaba que alimentaran su amor por la lectura. Pero su regalo favorito fue un relicario de plata con espacio para 2 fotos. «Es para las fotos de mami y papi», expliqué, ayudándola a abrochárselo alrededor del cuello, «para que siempre puedan estar cerca de tu corazón». Tocó el relicario suavemente, sus ojos brillantes de lágrimas y alegría. «Gracias, abuela nena. Es perfecto». A las 12 llegamos a casa de Marcos y Beatriz para la cena de Nochebuena. Su casa parecía sacada de una revista con decoraciones perfectamente coordinadas y una mesa de comedor que podría haber aparecido en Casas y Jardines. Beatriz se había lucido este año, probablemente porque tenía una audiencia que impresionar. La lista de invitados incluía al socio de Marcos, Roberto, y su esposa Linda, a la hermana de Beatriz, Jennifer, y su esposo Tomás, además de su hija adolescente Andrea. El colega de Marcos, David, y su nueva novia, Cristina, completaban el grupo. Todos blancos, todos de clase media alta, todos exactamente el tipo de gente con la que Beatriz quería asociarse. Maya se veía hermosa. Sorry. Se veía hermosa con el vestido de terciolo rojo que le había comprado, su cabello peinado en trenzas pulcras con lazos a juego. Saludó a todos cortésmente, sus modales impecables a pesar de su corta edad. Pero noté cómo los amigos de Beatriz apenas la reconocían, sus ojos deslizándose más allá de ella como si fuera invisible, igual que en las fotografías. La conversación en la cena fluyó sobre temas que había oído 1000 veces. Valores de propiedades, planes de vacaciones, logros de los hijos, ascensos en el trabajo. Maya se sentó en silencio a mi lado, añadiendo ocasionalmente un comentario cuando se le dirigía directamente, pero sobre todo observando. Estaba aprendiendo a hacer las señales sociales, entendiendo instintivamente que no era verdaderamente bienvenida en este mundo reluciente de la creación de Beatriz. Después del plato principal, mientras Beatriz servía su famoso tiramisú, la esposa de Roberto, Linda, mencionó las tarjetas de Navidad. «Beatriz, la foto de tu familia de este año quedó absolutamente hermosa». «Cheter tierrostosa», dijo efusivamente.
una representación tan perfecta de tu hermosa familia. Beatriz sonrió radiante, aceptando el cumplido como si hubiera arreglado personalmente la genética de todos. Gracias, Linda. Fotografía Morales siempre hace un trabajo excelente. Maya me miró, la confusión nublando sus facciones. Apreté su mano bajo la mesa, ofreciéndole el consuelo que podía. Pero el momento se acercaba, y ambas lo sabíamos. ¿Todos recibieron sus tarjetas?, preguntó Beatriz a la mesa. Las envié a unas 60 familias este año. 60 familias. 60 copias del borrado de Maya se habían distribuido por todo su círculo social, anunciando al mundo que mi nieta no existía. Estaban preciosas, coincidió Jennifer. Carlos y Lucía se veían tan grandes. Ninguna mención de Maya. De nadie. Como si la niña sentada allí mismo en la mesa fuera un fantasma que solo yo podía ver. Fue entonces cuando me levanté, caminé hacia el armario del pasillo donde había escondido mi sorpresa y regresé con un gran paquete envuelto. «¡Beatriz!», anuncié, mi voz resonando claramente en el comedor de repente silencioso. «Tengo un regalo de Navidad para ti». Parecía complacida, pero perpleja mientras colocaba el paquete frente a ella. «Elena, no tenías que traerme nada». «Oh, pero sí tenía que hacerlo». Sonreí, mi voz cálida como la miel y el doble de mortal. Esto es algo que creo que todos deberían ver. ¡Ya! Los dedos bien cuidados de Beatriz trabajaron con esmero en el papel de regalo, su audiencia observando con un interés cortés. El comedor había quedado en silencio, a excepción de la suave música clásica de fondo y el leve raspar de los tenedores de postre contra la porcelana. «Elena, qué considerada», murmuró Beatriz, aunque capté una ligera tensión en su voz. Podía sentir que algo era diferente en mí esta noche, un cambio en la dinámica familiar que puso en alerta sus instintos depredadores. El envoltorio cayó para revelar un gran marco de fotos. Boca abajo. Beatriz lo levantó, lo giró y se congeló. Su rostro pasó del rosa navideño al gris ceniza en un instante. El marco contenía 2 fotografías, una al lado de la otra. A la izquierda, el retrato familiar original de Fotografía Morales con Maya de pie, orgullosa, en la primera fila, su sonrisa desdentada iluminando toda la imagen. A la derecha, la versión alterada digitalmente que Beatriz había distribuido, con Maya borrada tan completamente que podría no haber existido jamás. El silencio que siguió fue del tipo que se oye justo antes de que un tornado golpee, cuando hasta los pájaros dejan de cantar y el aire mismo parece contener la respiración. «¿Qué es esto?», susurró Beatriz, pero su voz se escuchó claramente en la habitación silenciosa. «¿Tu regalo de Navidad?», respondí amablemente, como si le hubiera dado una bonita bufanda o una botella de vino. Pensé que todos deberían ver ambas versiones de nuestra tarjeta de Navidad familiar, la real y la que tú editaste. La esposa de Roberto, Linda, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el marco. «No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Mira de cerca la primera fila», sugerí servicialmente. «En la foto original verás a mi nieta Maya de pie entre Carlos y Lucía. En la versión que Beatriz envió, Maya ha sido eliminada digitalmente». La reacción fue inmediata y devastadora. Linda jadeó audiblemente. La boca de Jennifer se abrió. La novia de David, de hecho, se apartó de la mesa como si el marco contuviera algo contagioso. Marcos se había quedado completamente inmóvil, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca, el tiramisú goteando sobre su plato. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Le estoy dando a tu esposa exactamente lo que quería para Navidad», dije con calma. Reconocimiento público por sus habilidades artísticas. ¿Sabían que pagó $300 para que borraran profesionalmente a Maya de nuestras fotos familiares? Beatriz finalmente encontró su voz. «Esto está sacado completamente de contexto. No entienden toda la situación. Entonces, por favor», hice un gesto cortés, «ayúdanos a todos a entender.
Explícales a nuestros invitados por qué gastaste $300 para eliminar a una huérfana de 6 años de las tarjetas de Navidad de su propia familia. Todos los ojos se volvieron hacia Beatriz, que parecía un venado atrapado en los faros de un coche. Su imagen cuidadosamente cultivada como la anfitriona perfecta, la madre devota, la nuera amorosa, se estaba desmoronando en tiempo real. Yo... comenzó, y luego se detuvo. Las fotos... Hubo problemas técnicos con la iluminación. Maya estaba... ¿Las sombras estaban qué, Beatriz? Presioné suavemente. ¿Del color equivocado? La acusación quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Todos en la mesa entendieron exactamente lo que estaba insinuando, y la incapacidad de Beatriz para negarlo lo dijo todo. Maya, que había estado observando este intercambio con los ojos muy abiertos, de repente habló con su voz clara e inocente. «Tía Beatriz, ¿por qué me quitaste de la foto? ¿Hice algo malo?» La pregunta de Maya fue como echar gasolina al fuego. El rostro de Beatriz se descompuso y por un momento casi sentí lástima por ella. Casi. «Mi amor, no fue...» comenzó Beatriz, y luego se detuvo, dándose cuenta de que cualquier explicación solo cavaría su tumba más hondo. Jennifer, la hermana de Beatriz, rompió el silencio primero. «Betty, por favor, dime que esto no es lo que parece». Pero era exactamente lo que parecía, y todos lo sabían. Roberto se aclaró la garganta incómodamente. «Quizás Linda y yo deberíamos irnos a casa. Se está haciendo tarde». «No», dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma con la autoridad en mi voz. «Por favor, quédense. Esta conversación se ha retrasado demasiado. Y Maya merece tener testigos cuando su familia finalmente diga la verdad sobre cómo ha sido tratada». La novia de David, Cristina, que trabajaba en marketing de redes sociales, estudió las fotografías con interés profesional. «Este nivel de edición digital no es barato ni fácil. Esto fue deliberado y sofisticado». Marcos finalmente encontró su voz. «Beatriz, ¿en qué estabas pensando?» «Estaba pensando en la imagen de nuestra familia», espetó Beatriz, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Estaba pensando en cómo nos percibe la gente, en el futuro de los niños, en el valor de las propiedades y el estatus social, y en todas las cosas que aparentemente eres demasiado ingenuo para considerar. Las palabras se derramaron como veneno de una botella rota. ¿Tienes idea de lo que es que la gente haga preguntas? ¿Tener que explicar por qué ella se ve tan diferente al resto de nosotros? ¿Tener gente asumiendo cosas sobre nuestra familia? Andrea, la hija adolescente de Jennifer, parecía horrorizada. «Tía Betty, es solo una niña. Perdió a sus padres, y eso es trágico», continuó Beatriz, su voz elevándose. «Pero eso no significa que tengamos que sacrificar toda la reputación de nuestra familia por la corrección política». La máscara se había caído por completo. Ahora, esta era la verdadera Beatriz, la mujer que sonreía dulcemente mientras albergaba pensamientos venenosos sobre una niña de 6 años cuyo único crimen era existir con raíces indígenas en su familia blanca. Maya, bendita sea, intentaba procesar conceptos de adultos que su joven mente no podía comprender del todo. «Abuela nena, ¿qué es el valor de las propiedades? ¿Por qué yo lo lastimaría?» Antes de que pudiera responder, Linda se levantó bruscamente. «Roberto, nos vamos ahora». Mientras recogían sus abrigos, Linda se detuvo junto a la silla de Maya. «Mi amor, eres una niña y cualquiera que no pueda ver eso tiene algo mal en los ojos, no tú». El éxodo comenzó. David y Cristina se excusaron apresuradamente y se fueron. Jennifer y Tomás se quedaron, claramente divididos entre la lealtad a Beatriz y su evidente incomodidad con lo que habían presenciado. «Betty», dijo Jennifer en voz baja, «creo que necesitas disculparte». «¿Disculparme por qué? ¿Por tratar de proteger a mi familia? ¿Protegerlos de qué?», pregunté. «¿Del amor? ¿De la diversidad? ¿De aprender que las familias vienen en todos los colores?
Carlos y Lucía habían estado inusualmente callados durante toda la cena, pero ahora Carlos habló. «Mamá, Maya es nuestra prima. ¿Por qué no la querríamos en nuestras fotos?» Beatriz se volvió contra su propio hijo con una saña sorprendente. «Carlos, no entiendes las decisiones de los adultos». «Entiendo que hiciste llorar a Maya», respondió con la brutal honestidad que solo los niños poseen. «Y eso es malo». La sala volvió a quedar en silencio. De la boca de los niños salió la verdad más simple de todas. Con la mayoría de los invitados idos, la familia restante se sentó en el perfecto comedor de Beatriz como supervivientes de una catástrofe social. La hermosa mesa, la comida gourmet, la velada cuidadosamente orquestada, todo había sido destruido por 2 simples fotografías y la negativa de una abuela a permanecer en silencio. Marcos estaba sentado con la cabeza entre las manos, finalmente obligado a a enfrentar no lo sé qué sé si... Carlos y Lucía parecían confundidos y molestos. El comportamiento de su madre claramente los perturbaba. Jennifer y Tomás intercambiaron miradas preocupadas, obviamente debatiendo si quedarse o huir. Maya se subió a mi regazo buscando consuelo. «Abuela nena, quiero ir a casa. Quiero...» «Claro que sí, mi amor». Me levanté, alzándola conmigo. «Marcos, ya nos vamos». «Mamá, espera». Marcos levantó la vista con el rostro demacrado. «Necesitamos hablar de esto». «No, no necesitamos. Necesitábamos hablar de esto hace meses, cuando te hablé por primera vez del trato de Beatriz hacia Maya. Pero elegiste desestimar mis preocupaciones como drama». Beatriz se había retirado a la cocina, ostensiblemente para limpiar, pero en realidad para escapar del juicio en los ojos de todos. Podía oírla cargar agresivamente el lavavajillas, el sonido de la porcelana cara tintineando peligrosamente. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Jennifer en voz baja. «Ahora Beatriz enfrenta las consecuencias de sus elecciones», dije simplemente. «Y Maya aprende que tiene al menos a una persona en esta familia que siempre luchará por ella». Mientras recogía nuestros abrigos, Carlos se acercó vacilante. «Abuela Elena, ¿Maya de verdad ya no van a venir a las cenas familiares?» El dolor en su joven voz me rompió el corazón. Estos niños estaban siendo destrozados por el odio de su madre, obligados a elegir bando en una guerra que no entendían. «Eso depende de tus padres, mi amor. Maya siempre será bienvenida donde yo esté». Marcos nos acompañó a la puerta, sus movimientos pesados de derrota. «Mamá, lo siento. Deberías haberte escuchado». «Sí, deberías haberlo hecho. Pero más importante, deberías haber protegido a tu sobrina. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?» Hice una pausa, considerando. Marcos parecía genuinamente arrepentido, pero el arrepentimiento sin acción era solo otra forma de cobardía. «Primero, puedes exigir que Beatriz reciba terapia para su evidente racismo. Segundo, puedes pedir nuevas tarjetas de Navidad con Maya incluida y enviarlas a todos los que recibieron las versiones editadas. Tercero, puedes tener una conversación seria con Carlos y Lucía sobre los valores familiares y la aceptación. ¿Y si Beatriz se niega?» Miré a mi hijo menor, a este hombre que había criado para ser mejor que esto, y sentí una profunda tristeza por lo que se había permitido llegar a ser. «Entonces tendrás que decidir qué clase de hombre quieres ser, Marcos. ¿Y qué clase de padre?» Condujimos a casa en silencio, Maya acurrucada contra mí en el asiento del copiloto. Cuando llegamos a nuestra entrada, finalmente habló. «Abuela nena, ¿por qué me odia la tía Beatriz?» Había temido esta pregunta durante meses, pero ahora que había llegado, descubrí que tenía una respuesta lista. «Porque tiene miedo, mi amor. Algunas personas tienen tanto miedo de cualquier cosa diferente a ellas que eligen el odio en lugar del amor. Pero ese es su problema, no el tuyo. ¿Alguna vez dejará de tener miedo?» La ayudé a bajar del coche, a esta niña sabia que se había visto obligada a crecer demasiado rápido. «No lo sé, Maya, pero sé que no tienes que esperar a que ella cambie para ser feliz y amada». Mientras caminábamos hacia nuestra puerta principal, me di cuenta de que esta
Sea que ya te he colado yo tanto. Una di hasta un final como un etisqui comía sento. La farsa de la unidad familiar había terminado, pero algo más honesto había ocupado su lugar. 3 días después de Navidad, Marcos llamó con una noticia que lo cambió todo. Su voz era tensa, agotada, como la de un hombre que no había dormido en 72 horas. «Mamá, necesito decirte algo sobre Beatriz y las fotos». Maya estaba en casa de Emma jugando, dándonos privacidad para lo que presentí que sería una conversación difícil. «Te escucho, Coco. No eran solo las tarjetas de Navidad. Después de que te fuiste la noche de Navidad, confronté a Beatriz sobre todo. Se derrumbó y me dijo la verdad sobre lo que ella ha estado planeando. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de planes? Ha estado construyendo un caso para que te quiten la custodia de Maya. Ha estado documentando todo, fotografiando tu casa, investigando tus finanzas, incluso hablando con otros padres en la escuela de Maya sobre tu edad y tu capacidad para cuidar a una niña pequeña. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Qué? Contrató a un investigador privado hace 3 meses. Tiene archivos, mamá. Fotos tuyas luciendo cansada al recogerla de la escuela. Documentación de cada vez que Maya se enfermó o se raspó una rodilla. Registros de tus compras del supermercado y citas médicas. Ha estado tratando de construir una narrativa de que eres una tutora no apta. Me hundí en la silla de mi cocina, la misma silla donde descubrí las tarjetas de Navidad editadas. ¿Bajo qué argumento? Tu edad, principalmente. Encontró un precedente legal sobre tutores de edad avanzada que se consideran incapaces de proporcionar un cuidado adecuado a niños pequeños. Planeaba presentar una petición al tribunal después del Año Nuevo. La crueldad era impresionante. No contenta con simplemente excluir a Maya de las fotos familiares, Beatriz había estado trabajando sistemáticamente para eliminarla de nuestras vidas por completo. ¿Y no sabías nada de esto? Nada, te lo juro, mamá. Cuando me lo dijo estaba tan asqueado que ni siquiera podía mirarla. Esta no es la mujer con la que me casé, o tal vez sí lo es. Y he estado ciego a quién era realmente. ¿Qué la detuvo de presentar la demanda? Marcos guardó silencio por un largo momento. La cena de Nochebuena. Se dio cuenta de que después de lo que pasó, cualquier caso judicial implicaría el testimonio de testigos que vieron su comportamiento. Jennifer ya llamó y le dijo que testificaría a tu favor si fuera necesario. Un alivio me inundó, seguido inmediatamente por la rabia. Iba a alejar a Maya del único hogar estable que ha conocido desde que murieron sus padres. Hay más, mamá. Encontré registros financieros. Ha estado pagando al investigador privado con dinero de los fondos universitarios de Carlos y Lucía. Gastó más de $8,000 tratando de destruirte a ti y a Maya. $8,000. El precio que Beatriz le había puesto a su odio era exactamente $8,000 del futuro de sus propios hijos. Marcos, necesito que me consigas copias de todo. Cada foto, cada informe, cada documento que compiló. Ya está hecho. Te los llevaré esta noche después de que los niños se duerman. Después de colgar, me senté en mi cocina procesando esta revelación. Beatriz no había sido casualmente cruel. Había sido estratégicamente viciosa, planeando la remoción de Maya con la precisión de una campaña militar. Pero había cometido un error crítico. Había subestimado el poder de la vergüenza pública y la lealtad de los miembros de la familia que realmente poseían una conciencia. Esa noche, Marcos llegó con una gruesa carpeta de manila que contenía la evidencia de la obsesión de su esposa. Foto tras foto de Maya y yo en el supermercado, en el parque, fuera de la escuela de Maya. Informes que detallaban nuestras rutinas diarias, mis citas médicas, incluso mi amistad con la madre de Emma. «Contrató a alguien para que te siguiera», dijo Marcos en voz baja, «durante 3 meses. A donde quiera que fueras, alguien estaba observando y documentando. Hojeé página tras página de fotos de vigilancia, sintiéndome violada de una manera que nunca había experimentado del espermatozoide. Allí estábamos Maya y yo construyendo un muñeco de nieve en nuestro jardín delantero. Allí
estábamos en la hora del cuento de la biblioteca. Allí estábamos en el consultorio de su pediatra para un chequeo de rutina. «Esto es acoso», dije secamente. «Lo sé». Y cuando se lo señalé a Beatriz, dijo que estaba protegiendo a la familia de una situación de custodia que podría avergonzarnos a todos. Incluso ahora, incluso atrapada con las manos en la masa, Beatriz estaba tergiversando esto como si de alguna manera fuera culpa de Maya. ¿Dónde está ella ahora? Se está quedando en casa de su hermana. Le pedí que se fuera hasta que pudiera encontrar la manera de explicarles esto a Carlos y Lucía. Cerré la carpeta, mis manos temblando de furia reprimida. «Marcos, esta mujer intentó destruir la vida de tu sobrina. Gastó miles de dólares y meses de esfuerzo tratando de destrozar la poca estabilidad que le queda a Maya. Esto no es algo que se arregle en terapia de pareja. Lo sé, voy a solicitar el divorcio la próxima semana». ¡Cha! 6 meses después, estaba de pie en mi jardín, viendo a Maya perseguir mariposas entre los macizos de flores que habíamos plantado juntas en la primavera. El sol de la mañana captaba los reflejos en su cabello, y su risa resonaba como música en nuestro tranquilo patio. El divorcio de Marcos de Beatriz había sido rápido y decisivo. La evidencia de su campaña de acoso y hostigamiento simplificó las negociaciones, y Marcos obtuvo la custodia principal de Carlos y Lucía. Beatriz se había mudado a la ciudad de su hermana, a 2 horas de distancia, relegada a visitas supervisadas de fin de semana que rara vez se molestaba en ejercer. La demanda de custodia en mi contra había muerto antes de comenzar. Cuando la noticia de la campaña de vigilancia de Beatriz se hizo pública, desencadenó una investigación por parte del DIF. En lugar de cuestionar mi idoneidad como tutora, me elogiaron por proporcionarle a Maya un hogar estable y amoroso, y recomendaron que continuara como su tutora legal. Fotografía Morales había impreso y enviado voluntariamente tarjetas de Navidad corregidas a todos en la lista original de Beatriz, sin costo alguno. El señor Morales incluyó una nota personal explicando que se había cometido un error en la impresión inicial. La mayoría de la gente entendió exactamente a qué tipo de error se refería. Carlos y Lucía ahora nos visitaban cada 15 días. Su relación con Maya se fortalecía sin la influencia tóxica de su madre. Estaban aprendiendo lo que realmente significaba la familia. No la imagen superficial que Beatriz había intentado mantener, sino los lazos más profundos de amor y aceptación. Maya había comenzado el 1er grado en una nueva escuela, una con un alumnado más diverso, donde su herencia era celebrada en lugar de cuestionada. Había hecho amigos fácilmente, su resiliencia natural y su personalidad alegre brillando a pesar de todo lo que había soportado. «¡Abuela nena!», llamó desde el otro lado del jardín. «¡Mira lo que encontré!». Corrió hacia mí sosteniendo una perfecta mariposa blanca y negra que aparentemente había decidido posarse en su dedo. El simbolismo no se me escapó. Esta hermosa criatura de colores mezclados, eligiendo confiar en mi nieta. «Es preciosa, mi amor. Es como nuestra familia», dijo con naturalidad. «Diferentes colores, pero aún así hermosos juntos». La abracé con fuerza, respirando el aroma de su champú de fresa y el aire fresco de la mañana. Esto era lo que Beatriz había intentado destruir con su odio de mente estrecha. Esto era por lo que había gastado miles de dólares y meses de esfuerzo intentando destrozar. Pero el amor, había aprendido, es más fuerte que el odio. La verdad es más poderosa que la manipulación. Y a veces las batallas más importantes no se libran con armas o abogados, sino con el simple acto de negarse a dejar que la crueldad gane. Mi teléfono vibró con un texto de Marcos. Recogí a Carlos y Lucía de la escuela. El proyecto de ciencias de Maya ganó el 1er lugar. No puedo esperar a celebrar esta noche. Gracias por enseñarme cómo se ve una familia de verdad. Sonreí, viendo a Maya animar suavemente a la mariposa para que volviera a volar. Le dijo adiós con la mano mientras se elevaba hacia el cielo, y luego saltó de regreso a sus macizos de flores para continuar con su jardinería. Las tarjetas de Navidad del año pasado ya estaban olvidadas, archivadas con otros recuerdos desagradables.
Pero la lección que nos enseñaron sobre enfrentarse al odio, sobre proteger a los inocentes, sobre elegir el amor por encima del miedo, esas lecciones durarían para siempre. Como le decía Menú Atasottet Penudoamaya, la familia no se define por colores de piel a juego o fotografías perfectas. Se define por las personas que están ahí cuando más las necesitas, que luchan por ti cuando no puedes luchar por ti misma y que te aman exactamente como eres. Y según esa definición, Maya y yo teníamos la familia más hermosa del mundo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.